Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Muy buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Los invito para que nos unamos en oración, para que celebremos esta Eucaristía en familia, colocando ante la presencia de Dios en la mesa del altar todas nuestras intenciones. Que hoy sea un día lleno de gracia, en el que podamos pedirle al Señor que nos siga regalando su presencia, que nos siga acompañando con sus bendiciones, para que de esa manera, siempre agradecidos con Él, podamos salir adelante frente a cualquier adversidad postal. Con todos estos sentimientos y las intenciones que hay en sus hogares, celebremos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, porque no siempre realizamos la voluntad de Dios y nos salimos de su proyecto de vida para con nosotros y por eso sufrimos. Pero ante ese sufrimiento, ante esa rebeldía, el Señor nos ofrece su misericordia. Acerquémonos hoy a su corazón y pidamos perdón por nuestros pecados. Por eso digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oramos, queridos hermanos, en esta Eucaristía y pedimos al Padre Misericordioso y a la Virgen María por la salud y bienestar de todas las personas que trabajan en la parte de la salud. Al Señor de los Milagros por la salud de la señora Santos Esparza. Y pedimos por el eterno descanso de Rosa María Pérez en sus 5 años de fallecida, intención de su hijo y familia. Todas las intenciones, queridos hermanos,
tenemos allí en nuestros hogares. Pongámoslas en la presencia, en las manos del Señor. Oremos. Oh Dios, que restauraste la naturaleza humana por encima de su dignidad primera, considera el misterio de tu amor inefable y conserva siempre los dones de tu gracia y de tu bendición en quienes te dignaste renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito ahora a estemos atentos a la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiéndose embarcado en Pafos, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación que dirigir al pueblo, podéis hacerlo. Pablo entonces se puso de pie, hizo señas con la mano pidiendo silencio y dijo: israelitas y demás personas que teméis a nuestro Dios, escuchadme. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Luego, cuando vivían como extranjeros en Egipto, los convirtió en una gran nación y con la fuerza de su brazo los sacó de allá por cerca de 40 años. Tuvo paciencia con ellos en el desierto y después de haber aniquilado a 7 naciones en el país de Canaán, les dio en posesión esa tierra por unos 450 años. Luego les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero Dios lo rechazó y les dio por rey a David, de quien hizo este elogio: encontré en David, hijo de Jesé, un hombre según los deseos de mi corazón. Él ejecutará todos mis planes, y según lo prometido de la descendencia de David, le dio a Israel un Salvador, a Jesús. Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizaran en señal de conversión. Y cuando estaba para terminar su vida, decía: yo no soy lo que vosotros pensáis, sino que después de mí vendrá otro, al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Tuviste misericordia de David y su linaje por siempre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste: cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad. Tuviste misericordia de David y de su linaje por siempre. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Tuviste misericordia de David y de su linaje por siempre. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Tuviste misericordia de David y de su linaje por siempre. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo Jesús: les aseguro que no es el siervo más que su amo,
ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Yo no hablo a todos ustedes, yo conozco a los que escogí, pero es necesario que se cumpla lo que dice la Escritura. Uno que compartía mi pan fue el primero en traicionarme. Se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean y comprendan quién soy yo. Se lo aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos hoy, queridos hermanos, la misión de los apóstoles y hoy en cabeza de Pablo, que está con sus compañeros en Perge. Y allí, en la sinagoga, le dan la oportunidad de anunciar la palabra. Y por eso me parece muy oportuno este texto para este día, porque se nos deja ver cómo la misión de Pablo, la misión de Bernabé, la misión de los discípulos, la misión de los apóstoles del Señor es una sola, y es dar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso vemos cómo Pablo hace todo un resumen de esa historia de salvación. Y con esto muestra el actuar de Dios, el querer de Dios en la historia del ser humano, que no es otra cosa que plasmar su amor para que a través de ese amor que el Señor nos tiene, podamos alcanzar la salvación. Y entonces, por eso dice Pablo, israelitas y demás personas que temen a nuestro Dios, escuchen, el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados. Fíjense que Pablo tiene claro que Dios es el que va marcando la historia del ser humano y que esa historia tiene un pasado, tiene un presente, pero también tiene un futuro. Por eso no se puede desconocer, y es un error en el que a veces nosotros caemos cuando queremos evangelizar, porque a veces o nos quedamos solamente con el Antiguo Testamento o nos vamos inmediatamente al Nuevo Testamento. Dice todo lo que hace Pablo allí en la sinagoga. Pablo no desconoce y no le resta importancia a el conjunto que conforma la Sagrada Escritura. Pablo anuncia desde el Antiguo Testamento hasta llegar, diríamos, casi que al último de los profetas antes de Jesús, a Juan el Bautista. Y por eso en ese resumen va dando a conocer el querer de Dios, cómo Dios a lo largo de ese caminar en la historia va buscando siempre el regenerar, el poder levantar, el poder reunir a esa comunidad dispersa, a ese hombre perdido por el pecado. Por eso qué importante que hoy nosotros tengamos claridad de esto, porque vuelvo y reitero, nuestra tarea y nuestra misión debe ser anunciar el amor de Dios que nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo. Y ese amor encierra todas esas acciones que Jesús hizo. El restaurar aquellos corazones rotos, el volver al redil aquellas ovejas perdidas, el recuperar la dignidad de aquellas personas que eran descartadas de la comunidad. Por eso, cuando nosotros miramos todo el actuar de Dios, todo el trabajo de Jesús, ¿hacia dónde va enfocado? Hacia los pobres,
hacia los huérfanos, las viudas, todas estas personas que en cierta manera eran desechadas, eran hechas a un lado. Y ahí es donde Jesús plasma su amor. Eso es lo que los discípulos, y hoy, como lo podemos constatar en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra Pablo. Por eso, en ese resumen, qué bueno sería que nosotros, y por eso de ahí la importancia, diría yo hoy, de no desconocer nuestra historia, de no desconocer nuestros antepasados, de no desconocer nuestra vida. Cuando uno hace algo de terapia para alcanzar el perdón, uno tiene que ser consciente en esa terapia y mirar un poco ese pasado, no para quedarse ahí añorando ni sufriendo, no, es para descartar y para poder sanar también esas heridas que personas que marcaron y que fueron importantes en nuestro pasado nos han dejado. Por eso tenemos que también mirar muchas veces hacia atrás, pero no para quedarnos en ese pasado, sino para sacar esas experiencias vividas en ese pasado y que a veces fueron traumáticas y que a veces nos opacaron y que no nos han dejado crecer. Para haciendo ese ejercicio, esa terapia de sanación, nosotros podamos avanzar. Eso puede ser lo que hoy nosotros también necesitamos. ¿Cuántas personas no tenemos de pronto en nuestra vida resentimientos frente a nuestro pasado? Y como no conocemos nuestra historia, por eso estamos ahí anclados. Mire qué importante todo lo que hace Pablo hoy en la sinagoga. Les recuerda a estas personas todo lo vivido y cómo Dios va marcando y cómo el querer de Dios siempre es bueno. Y por eso, si esta persona murió, si esta persona de pronto trabajó en ese construir esa historia de salvación, y como es normal, ¿cierto? Todos aportaron su granito, pero mire cómo lo que nos dice Pablo, nuestro Dios escogió a nuestros antepasados y luego cuando vivían como extranjeros en Egipto los convirtió en una gran nación. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo lo fue reuniendo y cómo lo sacó de la esclavitud. Pero no conforme con eso, le fue dando quien los fuera guiando, quien los fuera orientando hacia la tierra prometida. Por eso dice que los convirtió en una gran nación y con la fuerza de su brazo los sacó de allí. Por cerca de 40 años tuvo paciencia con ellos en el desierto. Y después de haber aniquilado a 7 naciones en el país de Canaán, les dio en posesión esa tierra por unos 450 años. Luego les dio jueces hasta que vino el profeta Samuel. Se va recogiendo toda esa historia, se va resumiendo toda esa historia de salvación. Hoy nosotros podríamos preguntarnos, y de pronto muchos les estará rondando en su cabeza esta pregunta, y entonces Dios cesó en el envío de profetas. No, el Señor nos sigue enviando personas, el Señor nos sigue dando esa oportunidad de que nos sigan evangelizando. Es que la palabra de Dios se nos sigue comunicando, la palabra de Dios se nos sigue dando todos los días, pero es importante que hoy nosotros también tengamos oídos para que esa palabra no pase desapercibida. Muchas veces eso es lo que sucede. No es que Dios no nos siga marcando esa historia de salvación, no es que Dios no nos siga mostrando qué debemos nosotros hacer. Lo que pasa es que a veces nos volvemos sordos a la palabra de Dios y escuchamos más otras cosas, escuchamos o nos quedamos a veces más creyendo o metidos, sumergidos en los criterios del mundo, pero desconocemos muchas veces el querer de Dios en nuestras vidas. ¿Y esto por qué? Porque no escuchamos a Dios. Mire cómo la gente escuchaba a Pablo. Dice, y según lo prometido, la descendencia de David le dio a Israel un Salvador, a Jesús.
Pero antes de la venida del Salvador, Juan hizo un llamamiento a todo el pueblo de Israel para que se bautizara en señal de conversión. Y cuando estaba para terminar su vida, decía: yo no soy lo que ustedes piensan, sino que después de mí vendrá otro, al cual no soy digno de desatarle las sandalias. Qué bonito que nosotros podamos entender todo esto hoy en nuestra vida, sin desconocer nuestro pasado. Porque a veces, fíjense cómo Pablo no se avergüenza de su pasado, anuncia su pasado. Y muy seguramente también en todo este discurso que Pablo da allí en la sinagoga, muy seguramente también da testimonio de su conversión. Y cómo ese Jesús al que él está anunciando le ha cambiado su vida. Por eso Pablo es un gran instrumento de Dios. Esto es importante en nuestra vida, porque a veces creemos que conversión es dejar ciertas acciones en nuestra vida y decir: yo ya di este paso adelante y ya me convertí y ya entonces voy a dejar todo lo de mi vida pasajera. No, eso es parte de la conversión, pero yo tengo que entender que para dar una buena respuesta a Dios en ese seguimiento que Él me pide, en esa tarea, en esa misión que yo voy a desarrollar, tengo que sanar también heridas de mi pasado. Eso es importante, porque si yo no sano esas heridas, voy a andar en el plan de Dios, voy a llevar de pronto esa vida de conversión, pero de pronto también marcada por heridas, por resentimientos. Por eso qué importante, yo digo, mire, qué bonito esta oportunidad, que si la miramos así, la vamos a entender y la vamos a aprovechar. Esta oportunidad que tenemos en nuestros hogares, para vivir también allí una buena terapia de perdón. Eso yo considero nos hace falta mucho en nuestra vida, para vivir una terapia de acercamiento, diría yo hoy, de avivamiento en nuestra fe. Ayer recuerden que hablábamos de la gran importancia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y cómo es el Espíritu Santo el que los lleva, el que los guía, el que conduce la vida. De pronto nos ha faltado un poco de avivamiento también en nuestros hogares, porque seguimos desconociendo la presencia del Espíritu Santo. De pronto nos ha hecho falta un poco de avivamiento en nuestra vida, porque no hemos aprovechado la presencia, los dones, los frutos del Espíritu Santo que están en nosotros. Hoy, queridos hermanos, qué invitación la que nos hace la palabra de Dios. Y es precisamente a eso, a no olvidar que somos enviados, que tenemos una tarea, que tenemos una misión, que estamos llamados, diría, dotados por Dios de ese espíritu que nos da fuerza. Pero a veces nosotros descuidamos eso, porque a veces nos quedamos como añorando otras cosas. Mire lo hermoso de la predicación de Pablo hoy, y es que hace todo ese recuento, les recuerda nuevamente esa historia de salvación, y cómo algunos, no aceptando, rechazando a Jesús de Nazaret, rechazaron a Dios. Aunque vivían la ley, aunque cumplían la ley, muy marcados en esos preceptos, en esos mandatos, pero su corazón de pronto estaba lejos del querer de Dios. Su corazón estaba fuera del proyecto de Dios. Que ojalá eso no nos pase a nosotros, que no nos quedemos siendo personas, como decimos algunos, católicos, apostólicos y romanos, pero nuestro corazón lejos del querer de Dios, lejos del amor de Dios. Que recordemos lo que Jesús hizo en nosotros, que nosotros también somos parte, somos hijos de esa historia de salvación desde el Antiguo Testamento. Como nuevo pueblo de Dios, claro, como nuevo pueblo de Dios, no podemos desconocer el actuar de Dios a lo largo de esa historia de salvación. Por eso hoy esta palabra nos recuerda precisamente eso, todo lo que hemos vivido. Y si nosotros nos devolvemos un poco, mire lo que vivíamos en la Semana Santa, lo que vivimos en la Cuaresma, esa preparación, ¿para qué? Para llegar a este momento tan hermoso, donde vivimos, donde estamos celebrando la Pascua del Señor. Y por eso dentro de unos días
vamos a tener la celebración de la vigilia de Pentecostés, donde recordamos el avivamiento del Espíritu Santo en nosotros, donde vamos a recordar cómo es el Espíritu Santo el que da vida. Nosotros tenemos esa vida, pero tenemos el Espíritu Santo, o no que no lo tengamos, más bien, le permitimos. Sería la pregunta que nos podemos hacer hoy. Le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros de esa manera, generar ese avivamiento para que en nuestros hogares haya más alegría, para que en nuestros hogares haya más servicio, para que en nuestras comunidades, en nuestros sectores, en nuestros barrios, nos apoyemos más unos a otros. Esa es nuestra tarea. Pablo nos da ejemplo de cómo él evangelizó. Hoy a nosotros nos toca, y lo que yo les decía también ayer, es conocer esos nuevos desafíos, esos nuevos areópagos en los que hoy tenemos que evangelizar, esos nuevos lugares. Y claro, los tiempos cambian, las épocas cambian, y por eso a nosotros también nos toca ir cambiando la manera de evangelizar, porque son nuevos desafíos, y por eso tenemos que echar mano de los medios que nosotros tenemos. Hoy, gracias a Dios, frente a esta situación, tenemos estos medios, Internet, que se ha convertido para nosotros en un gran instrumento. Algunos lo aprovechan mejor que otros, pero es la herramienta que hoy tenemos para que la palabra de Dios siga llegando a nuestros hogares, para que esa palabra de Dios siga llegando a nuestro corazón, para que esa palabra de Dios siga penetrando nuestras fibras y nos lleve a reaccionar frente al cambio que tenemos que hacer. Es un gran instrumento, y por eso tenemos que utilizar eso que desde la ciencia vamos nosotros teniendo, para que desde ahí se nos dé una buena y verdadera evangelización. Pero principalmente es nuestro corazón. Estos son medios, pero el fin es llegar a nuestra vida, es llegar a nuestros hogares, es llegar a nuestra persona, para que de manera individual cada uno de nosotros acepte el plan de Dios. Porque a mí nadie me puede cambiar, soy yo el que cambia. Nadie puede obligarme a mí a tener actitudes que yo no quiero. Por eso fíjese que aunque tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida, si yo no lo quiero dejar actuar, Él no va a hacer cosas que yo no quiero, que yo no le permito. Soy yo. Cada uno de nosotros es el que toma la decisión de decir, frente a este daño, frente a este pecado, frente a esto, frente a esta actitud, yo voy a actuar de esta manera. Voy a ser libre para que en mí obre también el Espíritu Santo, para que mis acciones sean acordes a aquello que desde la fe mis padres me regalaron a través del bautismo. El hacerme cristiano, el hacerme hijo de Dios, el aceptar y recibir el plan de Dios como un plan de salvación. Pero mire qué importante que sea yo el que tome la iniciativa y el que tome la libertad para darle la oportunidad a Dios de manifestarse en mí. Y entonces así el Señor se encargará de que mis acciones siempre sean buenas, porque siempre como resultado, como fruto de esas acciones van a surgir buenas cosas. Por eso tendré actitudes de servicio, por eso tendré actitudes de colaboración, por eso tendré apertura al perdón y a todo esto que nos hace falta para que entendamos muy bien el plan de Dios. Y entonces así, fíjese cómo hoy me parece importante que frente a eso nosotros entendamos lo que, como en la primera partecita del Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, los versículos 16 y siguientes, nos encontramos. Y es la manera, es el trato como hoy Jesús se comunica hacia nosotros, porque no se comunica como esas personas inferiores. Por eso el Señor nos pone a todos en un mismo nivel de importancia, porque no somos siervos, porque somos amigos, porque somos hermanos. Y por eso dice, les aseguro que no es el siervo más que su amo,
ni el mensajero es más que el que lo envía. Sabiendo estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. O sea, en cierta manera, fruto de la presencia, podríamos hoy nosotros concluir y decir, si yo le permito al Espíritu Santo manifestarse en mí, ¿qué se produce en mi vida? Un amor para todos. Y un amor que se refleja en obras, en acciones. Y por eso de ahí el trato para con los demás. Y por eso de ahí el servicio al que yo me pongo frente a los demás. Por eso dice el Señor, si nosotros de verdad dejamos de lado esos rasgos, esos rangos, que nosotros vamos haciendo, donde este es más importante, esta está debajo, y así sucesivamente. Si nosotros dejamos eso de lado, nos vamos a ver y nos vamos a tratar como entre iguales. Es lo que hoy el Señor nos está pidiendo. Y por eso nos dice, yo no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Y por qué nos llama amigos? Porque con los amigos uno genera camaradería, con los amigos uno no tiene secretos, con los amigos hay confianza, con los amigos se comparte de verdad la amistad sincera, la entrega. Y fíjense que cuando a uno lo invita muchas veces a un desconocido a su casa, uno no le abre las puertas de la casa a un desconocido, ni lo invita a compartir la mesa. Siempre todas estas actitudes las hace uno es con el amigo, con el cercano, con el que se tiene confianza. Pues el Señor nos llama así y nos invita a su mesa y comparte para nosotros también su pan. ¿Por qué? Porque nos tiene confianza, porque somos sus amigos, porque nos ama, porque Él sabe que somos importantes para Él. Pero hoy podríamos nosotros preguntarnos si el Señor nos invita a su mesa porque somos importantes. Nosotros le estamos invitando también a Él porque Él es importante para nosotros. El amor hacia Dios es recíproco como el amor que Él nos tiene. Y eso es importante que nosotros hoy lo hagamos. Porque si así lo vivimos, fíjense que entonces nuestra máxima preocupación será vivir en plenitud ese amor que el Señor nos enseña. Será vivir en plenitud ese amor que nosotros tenemos. Yo los invito para que en alegría hoy le demos gracias a Dios por esta palabra que nos ofrece, porque nos invita a reflexionar, porque nos invita a tener actitudes diferentes. Por eso dice el Señor, yo no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que escogí. El buen pastor nos recuerda hoy nuevamente. El buen pastor conoce sus ovejas, conoce su redil. Esto qué bonito y qué bueno escucharlo también en estos días. Por eso agradecidos con ese Dios que nos ama, que comparte para nosotros su pan, que nos invita a estar siempre unidos en su redil. Qué importante que hoy nosotros seamos agradecidos con Él. Pidámosle al Señor que nos siga llenando de esa fortaleza, que podamos seguir sintiendo la alegría de su presencia, que podamos nosotros también, así como el Señor hoy nos ilumina y nos habla a través de su palabra, que nosotros también ahí en el lugar donde estamos, algunos ya de pronto trabajando, otros aún en sus hogares, pero que podamos seguir teniendo esa experiencia de ese Jesús pascual, de ese Jesús resucitado, de ese Cristo que nos ama y que nos sigue llamando para que sigamos viviendo en ese servicio de entrega, de amor y de bondad. Así sea. Así sea. Vamos ahora a presentar junto con el pan y el vino nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar
conocerán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por la vida, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de tu hija Rosa María Pérez, a quien llamaste de este mundo hace 5 años a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y con la confianza en Dios, oremos ahora juntos y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cambiemos ahora de corazón un saludo fraterno de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación.
Los invito, queridos hermanos, para que en este momento nos unamos en oración para pedir al Señor que nos permita recibir su comunión, recibirle la comunión espiritual, que abramos nuestro corazón a Dios, que abramos nuestra vida al Señor, para que de esa manera podamos sentir cómo Él se nos da a nosotros también como ese alimento espiritual. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido a mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que el próximo domingo tendremos la Eucaristía, domingo, Día de las Madres, y estamos recibiendo, quienes tengan a bien, intenciones comunitarias. Por eso les pido el favor de hacer llegar su intención a través de Carolina. Ya la pueden llamar al número telefónico 658-1133. Ella les recibe lo de la intención. Próximo domingo a las 7 de la mañana, como hemos venido celebrando. Una vez más, agradezco a todas las familias y personas que siguen siendo generosas con sus estipendios para la Eucaristía, con esas ofrendas que nos hacen llegar. Que el Señor les multiplique, que el Señor les bendiga toda esa gran bondad. También quiero agradecerle a aquellas personas que me hacen llegar sus mensajes. Esto es muy bonito porque se siente uno acompañado, se siente uno respaldado por la comunidad. Qué agradable esto, encontrar un mensaje de esa persona que le pregunta a uno: Padre, ¿cómo está? ¿Cómo va su vida? ¿Cómo está su familia? Que se genera esos lazos de cercanía. Dios les bendiga también a esas personas que con sus mensajes nos regalan esa voz de aliento. Me uno también a la alegría de esas familias en oración, y por eso qué importante que no descuidemos, que no perdamos la comunión a través de este encuentro, de esta participación de la Eucaristía, por estos medios. Por eso que el Señor nos siga llenando de esa fortaleza. Muchas gracias a todas esas personas que con sus saludos, que con esa voz de aliento nos dan fortaleza, que oran por nosotros los sacerdotes. Nosotros también oramos por ustedes. Por eso que nos mantengamos así, unidos en la oración. Nos disponemos ahora para la bendición. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. El alma de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, especialmente la de Rosa María Pérez, descanse en paz. Así sea. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, también por todo este personal médico, para que sea ella quien les ayude, les dé fortaleza, les proteja también
ante esta pandemia, les dé la alegría de el deber cumplido de poder realizar también su trabajo. Y también oramos y ponemos en manos de María la salud de la señora Santos Esparza. Oremos y digamos juntos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres porque hemos participado de esta Eucaristía, permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.